Los autores de estas grandes canciones y esta adaptación maravillosa que nos ha hecho sentir dentro algo tan especial. Pues la persona que ha hecho posible esto es el poeta jarandillano Hilario Martínez, poeta del siglo XXI, al cual invito a que suba a decir unas palabras. Un aplauso. Queridos jarandillanos y jarandillanas, todos y todas los aquí presentes, es para mí un gran honor y una gran satisfacción poder compartir con todos ustedes un poco de vuestro valioso tiempo en esta magnífica noche que llena de encanto y alegría nos están haciendo pasar estos amigos componentes de los grupos folclóricos Charaí Redondo de Salamanca, Sopetrán de Almorín y el grupo Virgen de Sopetrán de Jarandilla de la Vera, que tan magistralmente han adaptado, escenificando una parte del romance El campesino estripaterones de la Vera y su dulce compañera, compuesto íntegramente la música y la letra por un servidor, y que tiene una duración aproximadamente de 10 minutos. Ellos han hecho una adaptación pequeña. Y aprovechando que la garganta de Jaranda y su hermana la pequeña Jarandilleja pasan por Jarandilla, con el permiso de todos ustedes, quiero dar las más emotivas gracias públicamente a mis paisanos jarandillanos, componentes de dicho grupo, por haber tenido la gentileza y la valentía de incluir en su extenso repertorio una adaptación de dicho romance, que tengo grabado en unos CD y que junto con mi segundo libro titulado Lazo de Historia y Poesía saldrán a la venta, Dios mediante, a finales de la próxima otoña. Y como ser agradecido es de bien nacido, queridos amigos componentes de este maravilloso grupo Virgen de Sopetrán de Jarandilla, y siempre mejorando los presentes, os vuelvo a dar las gracias una y mil veces más. Y al mismo tiempo desearos, tanto a vosotros como a vuestros colegas de estos estupendos grupos, que esta noche nos estáis deleitando con estas bellas canciones. Pues junto a todos os deseo los mejores y más numerosos éxitos. Y como no es mi intención daros la tabarra, termino mi modesta intervención haciéndome eco de una famosa frase que dijo en el siglo XVII un tal Baltasar Gracián, poeta contemporáneo de nuestro poeta y escritor jarandillano, don Gabriel Acedo de la Berrueza y Porra. Pues hagamos caso a tal Gracián que dijo: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Muchas gracias. Y como la vida es tan bonita, para terminar, solo me queda desearos de todo corazón a todos los aquí presentes que el encanto de esta maravillosa noche, en todo su esplendor, reine en vuestros corazones, hoy, mañana y siempre. Y así sigáis disfrutando tantos años más del cariño de vuestros familiares y de la amistad de vuestros amigos. Muchas gracias. Buenas noches. Que sigáis.